Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, bienvenidos hermanos, bienvenidos a su iglesia en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Hermoso tiempo para la gloria de Dios. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo han estado? Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Wow. Hermoso tiempo y día con calorcito. Después de toda esta semana que he estado con lluvia, frío, vientos, hoy día es un día muy templado. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, como siempre, vamos a orar pidiéndole al Señor a través del Espíritu Santo que nos hable y que nos ayude a recibir toda palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú has permitido, Señor, que estemos acá. Gracias, bendito Dios, por cuidar nuestra salida, nuestra entrada y permitirnos venir, Señor, a tu casa para recibir tu palabra, Señor, para recibir lo que tú ya dispusiste para nosotros el día de hoy, Señor, conforme a las necesidades que cada uno tenemos, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor, conoces nuestras aflicciones, nuestras cargas, conoces todo lo que estamos pasando, Señor, y aún lo que vamos a pasar, Señor. Y en este tiempo, Señor, ponemos todo delante tuyo, Señor. Derramamos nuestro corazón delante tuyo, Señor, para que seas tú aliviando nuestra carga, para que seas tú restaurando cada herida, Señor, que aún tenemos, Padre, para que seas tú fortaleciéndonos, Señor Padre, en nuestras debilidades, para que podamos salir de aquí no como hemos venido, sino fortalecidos en el poder de tu palabra, Señor, para que salgamos de aquí, Señor, llenos de ti, de tu presencia, Señor, y que donde vayamos seamos esa luz que tú quieres, Señor, para testimonio de tu poder y de tu amor. Bendito Santo Dios, tú conoces, Señor, todo lo que estamos enfrentando y hoy lo ponemos delante tuyo y te pedimos que a través de tu palabra seas tú hablándonos, Señor, bendito Dios, y seas tú, Señor, poniendo en nosotros esta semilla incorruptible para que crezca en nuestros corazones y que no sea robada, Señor, bendito Dios, sino que dé fruto y buen fruto. Padre bendito Dios Santo, como siempre, Señor, te entrego mi vida. Toca mis labios con ese carbón encendido para que no sea yo hablando ni mis palabras ni mis pensamientos, sino que seas tú hablando conforme, Señor, a la palabra que ya entregaste a mi corazón, Padre. Bendito Santo Dios, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a tener el entendimiento y discernimiento y que toda palabra que, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, podamos tener ese espíritu de retención, Señor, para que se quede ahí, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, los niños pueden ir al ministerio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un poquito de agua. Esta semana me gustaría poder hablarles del significado de la palabra todo. ¿Sabemos qué significa todo? ¿No? ¿Todo? ¿No? Todos aquí no sabemos qué significa todo. Amén. Gloria a Dios. Dice el significado según el diccionario, dice, designa un conjunto como una unidad o refiriéndose a la totalidad de sus elementos. O sea, todo no se refiere a una parte de algo, sino que todo se refiere a la totalidad de algo. ¿Entendimos todo? Amén. Todo es la totalidad de algo. No es una pequeña parte, no, es la totalidad. Ahora, ¿por qué siento que necesitamos comprender esto? Porque la palabra de Dios nos habla y vamos a encontrar mucho en la palabra de Dios esta palabra, todo. Cuando vamos a estar leyendo la palabra vamos a ver que muchas veces nos repite la palabra todo. Y yo siento que ahora en este tiempo Dios quiere hablarnos acerca de lo que Él desea de nosotros, acerca de lo que Él necesita que nosotros entendamos en este tiempo, de lo que Él está deseando de nuestras vidas. Y lo que Él está deseando de nuestras vidas, ¿qué es? Todo. Y vamos a leerlo. Vamos a leer un par de versículos que nos menciona esta palabra para poder ver lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 5, verso 11. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 11.
Gloria a Dios por su palabra. Lucas, capítulo 5, verso 11. ¿Ven? Los que estamos aprendiendo. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, tercer evangelio, después de Mateo, Marcos, Lucas. Amén. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿qué cosa? Todo, le siguieron. Amén. Vamos más adelantito y vamos al verso 28 en el mismo capítulo 5. Verso 28 en el mismo capítulo 5 de Lucas. Amén. Dice en el verso 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces en ambos versículos, Jesús está llamando a un grupo de hombres a que lo sigan. En el verso 11 que acabamos de leer, dice que había un grupo de pescadores que habían estado trabajando toda la noche, habían estado en sus tareas normales de ir, salir a la pesca durante la noche, habían estado trabajando toda la noche y dice que cuando regresaron a la orilla, regresaron sin nada porque no pudieron pescar nada. Ese día no habían encontrado peces, no habían encontrado nada, así que regresan a la orilla con sus barcas vacías. Cuando regresan a la orilla, dice que Jesucristo estaba ahí predicando, entonces él se sube a una de las barcas y le manda a la barca que vuelvan a entrar mar adentro. Y cuando entran mar adentro, le dice a la una de las barcas, echa las redes. Y cuando echan las redes, ¿qué sucedió? Dice que las redes se llenaron. Las redes de estos pescadores que no habían podido pescar nada durante toda la noche, en ese momento se llenaron, de tal manera que tuvieron que llamar a otra barca para que viniera a ayudarlos, porque era tanto la cantidad de peces que una sola barca no era suficiente para poder cargarlas o arrastrarlas hasta la orilla, así que tuvieron que llamar otra barca. Aquellos hombres que se encontraban en esta barca, ¿quiénes eran? Estaba Simón, que más adelante nuestro Señor Jesucristo le cambiaría su nombre por Pedro. Estaba Juan y estaba Jacobo, hijos de Zebedeo. Entonces, dice que estos hombres en un momento dejaron todo, pero vamos a verlo después. En el segundo versículo que hemos leído, en el verso 28, había un hombre publicano. ¿Quién eran los publicanos? ¿Recordamos? Amén. Los cobradores de impuestos. Aquellos cobradores de impuestos, y este hombre estaba sentado en uno de los bancos de los tributos. O sea, podemos entender que este hombre estaba trabajando. Estaba ahí trabajando sentado. Ahora recordemos que cuando Juan el Bautista estaba predicando, cuando él estaba en el río bautizando y predicando, dice que se les acercan unos publicanos y le preguntan a Juan el Bautista, le dicen, maestro, ¿qué haremos? Esa pregunta de ellos era, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros heredar el reino de los cielos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser mejores? Y la respuesta de Juan el Bautista dice que fue para ellos, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces, ¿quién nos quiere decir esto acerca de los publicanos? ¿Qué hacían los publicanos? Robar. Eran personas que cobraban los tributos, pero que estaban acostumbrados a cobrar más de lo que se debía cobrar al pueblo. Entonces eran personas que tenían mucho dinero, eran personas que tenían muchas riquezas, pero esas riquezas habían sido muchas veces hechas a raíz o a costa del sufrimiento del pueblo, porque estos publicanos, estos cobradores de impuestos, lo que cobraban al pueblo era mucho más de lo que ellos tenían que mandarle después al emperador. Entonces, bien vistos, no eran muy bien vistos esos publicanos, ¿no? Al menos por el pueblo, ¿no? Aquel pueblo que estaba oprimido por ellos o que se sentían robados por ellos y no podían hacer nada, de repente no veían muy bien a estos publicanos. Y dice que uno de esos publicanos que estaba sentado ahí en la banca, que estaba sentado ahí cobrando estos tributos, estos impuestos, Jesús se le acerca y Jesús lo llama. Este publicano se llama Mateo. O más adelante también podemos ver que se llama Leví. Ahora, cuando Jesús los llama del lugar en donde estaban, ¿qué encontramos en común en ambos casos? ¿Qué podemos encontrar en las dos lecturas que hemos leído
en Lucas 5:11 y en Lucas 5:28, ¿qué encontramos en común en estos casos? Amén. En ambos casos nos dice la palabra que dejaron todo y siguieron a Cristo, ¿no? Estos varones dejaron todo y siguieron a Cristo. ¿Y qué fue todo lo que dejaron ellos? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice dejaron todo? ¿Qué nos imaginamos que es todo para ellos en este tiempo? Quizás podemos imaginarnos que cuando llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban pescando, habían llegado a la orilla con sus barcas. Entonces quizás podemos imaginarnos que cuando la palabra dice dejaron todo, puede ser que ellos dejaron su barca, dejaron sus redes, dejaron sus peces, dejaron todo lo que tenían ahí y comenzaron a seguir a Cristo, ¿no? Cuando vemos a Mateo o a Leví, que era el que estaba sentado en la mesa de los tributos, cobrando los impuestos, podemos quizás entender que cuando dice la palabra dejó todo, podemos decir, bueno, dejó su mesa, dejó su banquito, dejó sus libros quizás que tenía en esos tiempos, dejó sus monedas que estaba cobrando y todo aquello lo dejó y se fue para seguir a Cristo. Podemos entender quizás que eso fue todo lo que dejaron, ¿no? Para seguir a Cristo. Todo lo material que vemos o que estaba alrededor de ellos que tuvieron que dejar. Pero saben, ellos dejaron mucho más que eso. Ellos dejaron mucho más que eso y vamos a verlo. Vamos a ver, dice, vamos a ver primero, cuando Jesús llama a Pedro, ¿qué cosa le dice a Pedro? Vamos a leer nuevamente. Hemos leído 5:11, vamos a leer ahora Lucas 5:10. Lucas capítulo 5, verso 10. Amén. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Cuando Jesús le dice desde ahora serás, ¿qué significa eso? Un inicio. Cuando Jesús le dice a Pedro o a Simón, desde ahora serás pescador de hombres, es como que en ese momento se dibuja una línea en la vida de Pedro en la que divide el Pedro que hasta ese momento era pescador de peces y hacia atrás y comienza a darle cabida a un nuevo Pedro que desde ahí va a empezar a ser pescador de hombres desde ese día en adelante. Entonces, cuando la palabra dice de que Pedro dejó todo, porque después de eso que dice, y Pedro dejó todo, en el 11 que decía, y dejó todo para seguir a Cristo, ya Cristo le había dicho cuáles eran los planes que él tenía para él, y después de eso dice, y dejó todo. Entonces, cuando dice dejó todo, no se está refiriendo simplemente a su barca, a sus redes, a sus peces, a lo que tenía ahí, sino que está refiriéndose también de que desde ese momento Pedro tuvo que dejar su pasado para empezar algo nuevo. Pedro tuvo que dejar atrás todo aquello que él venía arrastrando en su pasado, porque en ese momento se dibujó una línea que le daba inicio a un nuevo Pedro. Quizás él sabía pescar peces, pero ahora ya no necesitaba ese conocimiento de pescar peces, porque ahora lo que él iba a empezar a pescar era hombres. Y ese conocimiento no se obtenía en el mar, ese conocimiento se obtenía caminando con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que dejó Pedro? No solamente las cosas materiales, no solamente las barcas, las redes, dejó su vida pasada. Dejó una vida pasada en ese mar, en esa orilla donde conoció a Cristo. Ahí como que enterró esa vida pasada y comenzó a caminar en una nueva vida con Cristo Jesús. Y eso es dejar todo. Cuando la palabra nos manda a nosotros dejar todo, se está refiriendo también a lo que yo estoy cargando dentro de mí, a esos pensamientos que estoy cargando dentro de mí, a esos recuerdos quizás que estoy arrastrando dentro de mí que no me dejan a mí caminar conforme a la voluntad de Cristo. ¿A ustedes alguna vez no se le ha perdido algo en la playa?
que se cae y la arena como que se lo traga porque se desapareció. Como que Pedro tuvo que hacer eso con lo que él estaba arrastrando en ese momento. En esa arena tuvo que enterrar ese pasado para no encontrarlo más. Mateo, ¿qué cosa dejó Mateo? Mateo también dejó mucho y vamos a verlo, porque cuando Cristo lo llama, dice la palabra, que Mateo hizo un banquete. Era tanta la alegría, el gozo que sentía quizás que Mateo hizo un banquete en su casa y en ese banquete vinieron muchos compañeros de él publicanos, muchos cobradores de impuestos tal como él. Entonces dice que cuando comienza a ver esta celebración, los escribas comenzaron a murmurar de cómo Cristo Jesús podía comer con publicanos y pecadores. Los escribas inmediatamente comenzaron a decir cómo Cristo Jesús, que dice que es el Hijo de Dios, se va a sentar a la mesa con publicanos, con pecadores y con todos aquellos. Pero dice que Cristo Jesús ahí le responde algo. Y vamos a leerlo. Sigamos en Lucas 5, 32. Lucas capítulo 5, verso 32. ¿Qué es lo que dice la palabra? Jesucristo le responde a ellos. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién había venido a llamar Cristo? A pecadores. ¿Y a quién llamó? A Mateo. Lo llamó a Mateo. Lo llamó a Mateo, pero entonces cuando Mateo se levantó de esa mesa de tributos que estaba ahí sentado, cuando Cristo lo llamó, ¿qué es lo que tuvo que dejar Mateo para poder seguir a Cristo? Amén. Tuvo que dejar no solo la mesa y las monedas, tuvo que dejar su pecado, porque dice Cristo que Él vino a llamar a los pecadores, pero los llamó para que se arrepientan. Entonces, si Mateo dijo, Señor, yo dejo todo y te sigo, lo que Mateo estaba diciendo es, yo dejo todo lo que tengo acá, pero a la vez dejo mi vida de pecado atrás, dejo mi pasado pecaminoso atrás y comienzo a caminar contigo. Dejo todo. Dejo todo ese pasado que he venido arrastrando, cobrando a la gente lo que no debía cobrarle, haciendo con el dinero lo que no debía haber hecho. Y ahora yo lo dejo todo. ¿Por qué? Porque tú me estás pidiendo que deje ese pecado atrás y que camine en el arrepentimiento. Y él comenzó a caminar con Cristo. Entonces entendemos qué significa dejar todo. Dejar todo se está refiriendo a que realmente tenemos nosotros que dejar todo. Lo que acabamos de leer en el significado, ¿qué cosa es todo? Refiriéndose a la totalidad de sus elementos. Y eso es lo que la palabra nos pide a nosotros. Cristo quiere que nosotros dejemos todo y no que nosotros vayamos por ahí buscándole y poniéndolo, diciéndolo, Señor, esto sí quiero dejar, esto no quiero dejar. Esto sí quiero, esto no quiero. No, lo que tenemos que hacer es ir donde el Señor y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy vacío delante tuyo. He dejado todo para que tú lo empieces a llenar con lo nuevo, con lo que tú tienes para mí. ¿Qué pasa si nosotros no dejamos todo? Imaginémonos que alguien me dice, ¿no? Mira, ven porque tengo bastante, he cosechado papas, por decirlo así. He cosechado papas y tengo bastante aquí para darte. Así que trae una bolsa que yo te voy a dar toda la papa que quieras. Y yo voy con mi bolsa, pero por el camino quizás estaba yendo a la casa y vi una piedrita. Dije, qué bonita piedrita, la recogí y la metí a mi bolsa. Seguí avanzando y vi otra piedrita y comencé a meter piedritas a mi bolsa, porque me parecieron bonitas y me gustó. Y al final mi bolsa quedó como más de la mitad llena de piedras. Cuando yo llego a la casa de esta persona y me da las papas, ¿cuántas papas me va a dar? Menos. No me va a dar lo que quizás hubiera sido originalmente o la idea que la persona tenía en dármela. Ella quizás pensaba darme una bolsa llena, pero como mi bolsa llegó a la casa de ella ya media llena,
solo me va a llenar con lo restante, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa en lo espiritual. Si yo quiero ir a Cristo ya medio lleno con mi propio conocimiento, medio lleno con mis propios pensamientos, ¿de qué me va a llenar Cristo? No voy a recibir lo que Él quiere darme, no voy a poder recibir todo lo que Él quiere darme. ¿Por qué? Porque yo ya estoy yendo ahí con mi propio conocimiento, ya estoy yendo con mi bolsa llena. Por eso cuando ellos dicen que ellos dejaron todo para caminar con Cristo, eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que dejemos todo para ir vacíos donde Él, para que Él pueda llenar en nosotros todo lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces oramos, Señor, dame todo, dámelo todo lo que tienes para mí. Pero no estamos dispuestos a dejar todo para que pueda entrar lo que Él tiene para mí. Pedimos al Señor tantas cosas. Quizás uno dice, Señor, sáname de la diabetes. Pero voy delante del Señor con una botella gaseosa. ¿Qué estoy haciendo? No estoy yendo vacío. No estoy permitiendo que Él haga en mí el milagro porque yo ya estoy yendo lleno, con lo que no debo, quitándole espacio a lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces, iglesia, tenemos que entender que nosotros tenemos que dejar todo, y todo significa aún todos esos pensamientos y todo ese pasado que nosotros venimos arrastrando y que no nos sirve, porque Dios quiere poner lo nuevo. Dios quiere poner lo nuevo en nosotros y vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios quiere poner algo nuevo en nosotros? ¿Por qué quiere que le entreguemos todo? Y vamos a leer Lucas, sigamos en Lucas capítulo 5, 37 y 38, porque ahí nuestro Señor Jesucristo nos explica por qué quiere que vengamos vacíos. Amén. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Amén. 38 dice, bueno, lo acabamos de leer. Entonces, cuando Cristo llama a Pedro y llama a Mateo, les da un nuevo inicio. Ellos llegan, dejan todo y comienzan a iniciar nuevo. Y la palabra nos confirma que cuando alguien llega a los pies de Cristo es una nueva criatura, ¿no? Entendemos eso. Cuando llegamos a Cristo somos una nueva criatura, todo lo pasado queda atrás, todo es hecho nuevo. Así que si llevamos ese nuevo inicio a la escritura que acabamos de leer, podemos decir que en Cristo nosotros fuimos hechos odres nuevos. En Cristo Jesús nosotros somos hechos odres nuevos. Ahora, ¿cuál es ese vino nuevo que Dios quiere poner en los odres nuevos? Su palabra. Esos vinos nuevos representan la palabra de Cristo Jesús, la llenura del Espíritu Santo y todo aquello sobrenatural que venimos a conocer cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Cosas que no conocíamos antes que entregáramos nuestra vida. El vino nuevo es entender que todo ocurre como parte del plan perfecto de Dios, que todo ocurre para que sus planes se hagan en nuestras vidas, que lo que yo recibo lo estoy recibiendo por gracia y por la misericordia de Dios, y no lo estoy recibiendo ni por suerte ni por casualidad, sino porque Dios conoce mis necesidades. Cuando yo vengo a Cristo, comienzo a darle la gloria a Él de todo lo que yo recibo. Todo lo recibo por Él, hasta lo más mínimo, lo más pequeño, lo recibo gracias a Él. Cuando yo vengo a Cristo, aprendo a darle gracias hasta por respirar. Porque si podemos respirar, es gracias a Él. Cosas que nosotros creemos que lo tenemos porque lo tenemos, no. Lo tenemos porque Dios nos lo dio. Entonces, ese vino nuevo, ese entendimiento que nosotros tenemos,
de que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos y todo lo que ocurre en nosotros es gracias a Dios. Y para entender por qué debemos ser odres nuevos, vamos a explicar qué son los odres. ¿Sabemos qué son los odres? Son unas bolsas, unos contenedores hechos generalmente de piel de cabras, pero también las hacen de pieles de oveja o de bueyes, unos contenedores que eran utilizados para poder fermentar el vino de manera natural, para poder fermentar la uva aplastada de manera natural y que se pueda convertir en vino. Ahora, cuando esa fruta comienza a fermentarse, ¿qué sucede? Este contenedor está muy bien cerrado como esta botella y el jugo de la uva está dentro y comienza a fermentarse. ¿Qué es lo que sucede? Amén. Esta fermentación comienza a producir un gas y ese gas comienza a aumentar el volumen del contenido. O sea, el volumen de adentro ya no solamente es el líquido, sino que el gas, y comienza a expandirse, comienza a hacerse más grande. Ahora, los odres viejos, ¿qué pasa con los odres viejos? Los odres viejos pierden su elasticidad. Como es cuero, el cuero conforme pasa el tiempo pierde su elasticidad, o sea, ya no puede ensancharse juntamente con el contenido. Entonces lo que sucede es que si el vino nuevo se pone en el odre viejo, cuando el vino comience, el volumen del contenido comience a crecer, el cuero no va a poder crecer a la misma medida y lo que va a hacer es reventar y perderse todo el vino. Mas, sin embargo, cuando se pone en un odre nuevo, el odre nuevo tiene esa elasticidad, entonces el volumen crece y el odre crece juntamente con el volumen y ambos se mantiene, dice Cristo Jesús. O sea, no se echa a perder. ¿Entendemos? Amén. Ahora, llevemos esto a lo espiritual. Llevemos esto a lo espiritual, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir. El odre viejo dice que tiene falta de elasticidad, ¿no? No es elástico ya. Llamemos esa elasticidad incredulidad. ¿Y qué significa incredulidad? No creer. Dice, imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no ve. O sea, incrédulo es aquel que dice, yo tengo que verlo para creer. Si yo no lo veo, no lo creo. Entonces, una persona incrédula es aquella persona que acá siempre está repitiendo, no se puede o eso es imposible. ¿No? No se puede hacer, no, eso es imposible que suceda. Entonces vemos que la incredulidad o la falta de elasticidad del odre hace que el vino se eche a perder. ¿Qué cosa era el vino? La palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en la palabra. Vamos a Marcos capítulo 6, versos 5 al 6. Marcos capítulo 6, versos 5 al 6. Marcos está antes de Lucas. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Amén. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué sucedió? Dice que Cristo Jesús había llegado a este pueblo, y como siempre, fue con la intención de llevar las nuevas del reino, de sanar enfermos, de rescatar los cautivos y hacer todo lo que sabemos que Cristo Jesús vino a hacer. Pero dice que Cristo Jesús llega con este vino nuevo, a este pueblo, pero ¿qué sucedió? Dice que Cristo no pudo echar el vino nuevo en este pueblo. ¿Y por qué no pudo echar el vino nuevo en este pueblo? Porque dice que este pueblo era un pueblo que estaba lleno de incredulidad. O sea, este pueblo no podía creer lo que Cristo Jesús vino a hacer. Quizás cuando Cristo llega ahí, quizás muchos lo vieron y habían escuchado de él, y quizás muchos decían, si él dice que viene a sanar a los enfermos, ¿por qué aún hay enfermos en todos lados?
Si Él dice que vino a traer las buenas nuevas del reino, ¿por qué sigo viendo peleas y guerras por todos lados? Si Él dice que vino a traernos a Dios, ¿por qué no puedo verlo a Dios? Entonces la incredulidad muchas veces actúa de esa manera. Si yo no lo veo, no lo puedo creer. Si yo creo lo que yo estoy viendo. Y eso es lo que estaba pasando por este pueblo. Entonces, si Cristo echaba ahí ese vino, ¿qué iba a pasar? Se iba a romper, se iba a echar a perder. Porque este pueblo no tenía esa elasticidad. Ese pueblo estaba lleno de incredulidad. Recordemos, como hemos visto, cuando Cristo Jesús llama a Pedro, lo llama a él, dice que entra a su barca. Le dice que ellos habían estado pescando toda la noche, recordemos. Toda la noche habían estado pescando y no habían pescado nada. Lo llama y le dice, vuelve a entrar al mar. Vuelve a remar hacia mar adentro. Y ellos dicen que obedecen. Y cuando estaban ahí, Cristo le dice, ahora vuelve a echar las redes. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pedro no le dijo a Cristo, no, Señor, pero si ya lo hice antes. Ya toda la noche he estado echando, sacando las redes y no pesqué nada. Señor, yo soy pescador. Tú no sé de dónde vienes, pero yo soy toda mi vida, he sido pescador, toda mi vida he nacido, he crecido aquí como pescador y yo conozco este mar. Tú no me vas a venir a decir a mí lo que tiene que hacerse o no, porque yo tengo ya ese conocimiento. Pero no, dice que Pedro, ¿qué cosa le dijo? Señor, en tu nombre lo volveré a hacer. En tu nombre vuelvo a tirar las redes. Como diciendo, Señor, yo soy un odre nuevo. Mi conocimiento lo he dejado atrás. Mi conocimiento natural lo dejo atrás y comienzo yo ahora a recibir lo nuevo. Comienzo a recibir tu palabra. Y si tu palabra me dice que eche las redes porque voy a sacar peces, así yo no haya visto peces toda la noche, yo voy a echar las redes porque tu palabra así lo dice. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Eso es lo que Dios está deseando de nosotros, que seamos odres nuevos. Que seamos odres nuevos en donde la palabra de Dios comience a cumplirse, en donde no nos llevemos por lo que estamos viendo, sino que nos llevemos por lo que la palabra de Dios nos dice. Que tengamos esa elasticidad para creer la palabra de Dios, para ensanchar. Recordemos cuando Dios lo llama a Abraham. Le dice, vas a tener un hijo, pero él estaba dentro de su toldo, de su carpa y no podía ver la realidad que Dios quería para él. Y Dios lo saca de ahí, le dice, mira las estrellas. Y así como las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu generación. Ahí lo hizo como un odre nuevo que comenzó a ensancharse con la palabra de Dios. Y ahora ese Abraham, la fe de Abraham, ya no solamente estaba ahí en su mundo natural o en su pensamiento de lo que él era, sino que ahora su fe estaba en lo que Dios le había dicho que él iba a conseguir. Se convirtió en un odre nuevo, en un odre que no reventó, sino que creció. Y aún así, cuando Dios le pide que le entregue por sacrificio a su hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él decía, si Dios me lo quita, Dios me dará otro. ¿Por qué? Porque Dios me prometió que mi descendencia iba a ser grande. Ese es un odre nuevo, iglesia. Ese es el odre que Dios quiere. Ese es el odre donde Dios va a poner su palabra. Pero para hacer odre nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Dejar todo. Dejar todo aquel pasado. Dejar ese odre seco, ese odre viejo atrás y comenzar a crecer como un odre nuevo. Comenzar a crecer como un odre hecho por las manos de Dios. Dejando todo nuestro pasado atrás. Todo conocimiento natural, que muchas veces son los que trata de guiarnos. No, porque yo sé que es así, no, porque yo sé que tiene que ser así, no, si la palabra de Dios me dice que es diferente, ¿a quién le voy a creer? No, porque el hombre me ha dicho que es así, no, pero Dios tiene la última palabra. Dios dice que todo pasará, mas su palabra no pasará.
Y todo lo, como vimos la semana pasada, todo lo que Él dijo, Él hará, y lo que Él habló, Él ejecutará. Pero para recibir esa palabra y para creerla, tenemos que ser odres nuevos, odres llenos de elasticidad, para poder crecer en la palabra de Dios y en la fe en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que dejar todo. No vayamos con odres llenos, porque si nuestro odre está lleno, quiere decir que ya no está nuevo, ya está usado. Y si es un odre usado, un odre viejo, no va a poder recibir el vino nuevo. Amén. ¿Estamos recibiendo? Gloria a Dios. Muchas veces queremos traer ese pasado con nosotros, pero recordemos, ese pasado no nos conviene. Ese pasado no nos conviene cargarlo con nosotros, sino que tenemos que dejarlo para que Cristo pueda ponerlo nuevo. Y vamos a ver un testimonio de alguien que aprendió a dejar ese pasado atrás para dejar que Cristo ponga lo nuevo en él y ver cómo la palabra de Dios se cumple en su vida. Vamos a ver. Dice que había un hombre llamado Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? ¿Mm? La iglesia, el templo donde se reunían, el templo donde los judíos se juntaban para leer las escrituras y para orar. Ahora, antes de ver lo de Jairo, vamos a ver lo que le sucedió a Cristo en una en la sinagoga. Y para eso vamos a ver Lucas 4, 28, 30 para poder entender mejor lo que vamos a explicar. Lucas 4, 28, 30. Amén. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Dice que Cristo Jesús fue a la sinagoga y cuando él llega a la sinagoga le dan el rollo del profeta Isaías. Entonces Cristo Jesús comienza a leer el rollo del profeta Isaías, aquella que decía que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado y todo lo que el Señor dice ahí, ¿no? Entonces dice que después de eso, Cristo Jesús los mira y les dice a todos ellos, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí les dice más cosas. Pero dice que todo esto enfureció a los de la sinagoga. Los enfureció hasta el punto de que quisieron matarlo. Lo enfureció hasta el punto de que dice que lo llevaron afuera y los querían desbarrancarlo de ese lugar, de ese monte donde estaba. Entonces, ¿qué podemos entender? Que los miembros de la sinagoga no tenían mucha afinidad con Cristo. Como que ellos no creían en Cristo Jesús. No creían que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. No creían, o quizás por más que veían ahí muchos milagros, no creían que Cristo Jesús había venido a sanar a los enfermos y no creían que había venido a darles libertad porque dice que ellos no se creían esclavos de nadie. No entendían que la libertad que Cristo les venía a dar era libertad sobre el pecado. Pero entonces vemos que los de la sinagoga como que no confiaban mucho en Cristo, que no lo tenían como el Hijo de Dios, no lo tenían como alguien a quien realmente seguir. Ahora, si regresamos a Jairo, el cual la palabra me dice que él era uno de los principales de la sinagoga, ¿qué podemos entender? Que quizás él era también uno de ellos, ¿no? Quizás él era uno de aquellos que no confiaba en Jesús, que no creía en Jesús como hijo del hombre, como hijo de Dios, perdón, y que quizás, no sabemos, pero quizás era uno de los que estaba ahí tratando de matarlo. Quizás era uno de los que estaba ahí tratando de aventarlo de ese barranco. Pero ahora, ¿qué le estaba pasando en la vida de Jairo? Ahora dice que Jairo estaba enfrentando situaciones difíciles. Una situación, dice que en la que su hija estaba enferma. Y al parecer esa enfermedad era de gran gravedad.
Y quizás Jairo, como una persona que ocupaba un puesto de gran importancia en el pueblo, quizás por ese puesto tendría muchos conocidos. Y quizás era muy amigo del médico de la ciudad. Y quizás llevó a su hija a aquel médico de la ciudad. Y quizás ese médico le dijo a él, ¿sabes qué? Ya revisé a tu hija, vi todo, pero no hay solución. Quizás ese médico le dio a Jairo una noticia que él no quería escuchar. Una noticia en que le llegaba a él, a sus oídos, la palabra, no podemos hacer nada. No hay nada que podamos hacer. Tu hija no puede ser curada. Pero ¿qué sucedió ahora? Vamos a leerlo. Regresemos a Marcos capítulo 5, verso 22 al 23. Marcos capítulo 5, verso 22 al 23. Amén. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué sucedió? Dice que Jairo corrió en busca de Cristo. ¿Qué pudo haber pasado por el pensamiento de Jairo antes de esto? ¿Qué creemos que pudo haber pasado por su pensamiento antes de hacer lo que hizo? Quizás cuando recibió el reporte del médico que le dijo que no había cura para su hija y que solo tenía que esperar lo peor, quizás en ese momento recordó que él escuchó a alguien que dijo que había venido a dar sanidad a los quebrantados de corazón. Quizás en ese momento recordó a Cristo Jesús. Quizás en ese momento recordó todo lo que Cristo Jesús había dicho. Quizás en ese momento también pensó o recordó que muchos de los que se movían en su círculo, llamémoslo sus amigos alrededor de él, no amaban o no querían a Cristo Jesús. Quizás en ese momento recordó que si él estaba en esa posición para mantenerla, tenía que mantenerse negando a Cristo Jesús. Quizás en ese momento vinieron muchos pensamientos a él. Quizás en ese momento vinieron como una confrontación en su mente. ¿Y ahora qué hago? Porque el hombre no me ha dado esperanza. El hombre me ha dicho que no hay esperanza. Y mi única esperanza es aquel a quien un día yo saqué de aquí. Mi única esperanza es aquel a quien un día yo le negué mi corazón y le dije que yo no creía en él. Pero la situación que estaba pasando fue más fuerte. ¿Y qué decisión tomó Jairo? Buscar a Cristo, correr a Cristo. Por lo que acabamos de leer, dice que él estuvo dispuesto a dejar todo y correr a los pies de Cristo. ¿Qué cosa era dejar todo para él en ese momento? Amén, dejar todo para él en ese momento era quizás dejar la posición que tenía en la sinagoga. Porque cuando los demás se enteraran que él había aceptado a Cristo Jesús, quizás lo iban a rechazar. Dejar todo era dejar quizás todas las gollorías que tenía como principal de la sinagoga, porque cuando todos vean que él ahora era un cristiano, lo iban a abandonar. Dejar todo era dejar el conocimiento que él tenía, que negaba a Cristo Jesús, para ahora venir delante de Cristo y decir, yo creo en ti. Dejar todo es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Muchas veces vamos a ser quizás rechazados de algunos lugares. Muchas veces quizás los que pensábamos que eran amigos nos van a mirar diferente. Muchas veces quizás hasta nuestra propia familia va a empezar a murmurar de nosotros por la decisión que tomamos de seguir a Cristo. Pero por eso tenemos que estar dispuestos a dejar todo.
Estar dispuestos a dejar todas esas voces que vienen a mí y estar dispuesto a ir a donde Jairo fue. ¿Y a dónde fue Jairo? A los pies de Cristo Jesús. A Jairo no le importó que la gente que estaba alrededor lo viera. A Jairo no le importó que la gente que estaba alrededor lo viera y después vaya y le diera y les avisara a los demás de la sinagoga para que le digan dónde estaba él. Lo que Jairo estaba enfocado en ese momento era venir a los pies de Cristo Jesús, porque él en ese momento en su corazón comenzó a creer de que solamente Cristo tenía lo que él estaba necesitando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él se lo dice a Cristo. ¿Qué cosa le dice él a Cristo? Si tú pones las manos sobre mi hija, ella será salva y vivirá. O sea que le estaba diciendo, yo ahora creo que tú eres el Salvador, el Cristo, cosa que los judíos no creían. Los judíos no creían que él era el Salvador. Pero Jairo ahora vino y le dijo, ahora yo creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador. Y ahora yo creo que tú has venido para darnos sanidad. ¿Qué pasó con todos sus pensamientos antiguos de Jairo? Lo dejó atrás. Lo dejó atrás y ahora vino delante de los pies de Cristo Jesús para empezar a recibir lo nuevo. Vino vacío para poder ser hecho un odre nuevo, un odre listo para poder recibir el vino nuevo. Iglesia, dejar todo atrás muchas veces significa dejar aquel temor que muchas veces no me deja caminar y me quiere paralizar. Dejar atrás significa dejar muchas veces aquello que me dice, y ahora, ¿dónde están tus amigos? Los vas a perder. ¿Dónde están aquellos que salías al pub, al bar todos los fines de semana? Ya no te llaman, ya no te escriben. ¿Por qué? Porque vieron algo diferente en ti. Vieron algo diferente en tu vida. Y quizás ellos digan, no, ya no eres como nosotros. Gloria a Dios, porque como que tenemos que ser es como Cristo Jesús. La palabra nos dice a nosotros que tenemos que ser imitadores de Cristo, no que tenemos que ser imitadores del mundo. Entonces, ¿a quién quiero parecerme yo todos los días? A Cristo Jesús. Y dice que el mundo no nos va a reconocer, no nos va a aceptar, nos va a llamar locos. Pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque quiere decir que mi vida está siendo transformada. Quiere decir que mi vida está siendo cambiada y los demás lo están viendo. Y yo me gozo en eso. Pero tenemos que dejar ese temor atrás. Porque ese temor va a venir muchas veces, disfrazado de diferentes situaciones, disfrazado de diferentes cosas, a querernos llevar a tomar la decisión equivocada. Y vamos a verlo porque Jairo también pasó por eso. Porque cuando él se postró a los pies de Cristo, el Señor le dijo, Jairo, yo voy a ir contigo a tu casa. Voy a ir contigo a donde está tu hija y voy a poner mis manos sobre ella. Pero ¿qué sucedió en el camino? En el camino vino la prueba que nos ayuda a nosotros a entender si es que realmente hemos dejado todo atrás o no. Como hemos visto la semana pasada, toda prueba nos ayuda. Cuando pasamos por el fuego nos ayuda. Y ese fuego nos va a ayudar a nosotros a entender en qué nivel estoy. Si realmente he dejado todo atrás o aún hay cosas en mi vida que no las he dejado atrás y que tengo que dejarlas. Y Jairo pasó por esa prueba y vamos a leerlo. Seguimos en Marcos 5, 35 al 36. Marcos 5, 35 al 36. Amén. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Dice que las pruebas no pararon de venir, pero ahora la situación era diferente. Era una situación en la que quizás naturalmente podemos decir era más difícil. Se veía más complicado.
Porque antes, cuando Jairo va por primera vez a los pies de Cristo, él va a pedirle que sane a su hija que estaba enferma. Pero ahora la situación cambió, porque ahora ya Cristo no tenía que sanar a la hija, ahora tenía que resucitarla. Ya no era una persona enferma, ahora era una persona que había muerto, que había fallecido. Y si lo vemos naturalmente, ¿cuántos de nosotros en ese momento nuestra fe no hubiera doblegado? No, ya se volvió más difícil. A veces creemos que Dios puede sanar una gripe, pero no que puede sanar una enfermedad más fuerte. Comenzamos a limitar a Dios. Y vino esta prueba delante de Jairo. Y quizás con esta prueba vino muchas voces a él. Muchas voces que quisieron volverlo a su pasado, de donde Cristo lo había sacado. Quizás en ese momento, cuando él escuchó esa noticia, quizás una voz vino a él diciéndole, ya ves, ¿para qué seguiste a Cristo? Ya ves, ¿para qué caminaste con él? Si las cosas se siguen poniendo cada vez más difíciles en tu vida. Ya ves, ¿para qué dejaste todo lo que dejaste atrás? Si eso valía más la pena de lo que ahora estás viviendo. Dejaste todo atrás y ahora mira, vas a perder hasta tu hija. Quizás esas voces vinieron a él diciéndole, ¿para qué corriste a los pies de Cristo? Si ahora las cosas se han puesto peor en tu vida. ¿No vienen esas voces a nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles? Que nos dice, ya ves, allá en el mundo está el mejor. Allá en el mundo mira todo lo que tienen, cómo se divierten, entre comillas. Mientras tú estás acá en la iglesia, ya hasta que se preparan ahorita a hacer no sé qué. Pero ¿dónde queremos estar? ¿Dónde es que nosotros deseamos estar, iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón de Jairo estaba ahí en Cristo Jesús, porque por más que la situación lo quiso llevar de regreso a la sinagoga, de regreso a aquel pasado, Jairo decidió quedarse con Cristo. Jairo decidió seguir caminando con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora él era un odre nuevo. Él realmente ahí probó de que había dejado todo atrás. Ahí en esa prueba, en esa circunstancia, en eso lo que vivió, fue la prueba para él mismo de que realmente había dejado todo atrás. Porque él bien pudo haber corrido de regreso a la sinagoga, diciendo, bueno, ¿ya para qué voy a mi casa? ¿Ya para qué llevo a Jesús? ¿Para qué él va a ir él conmigo? Si lo que tenía que yo pensé que tenía que hacer, ya no lo puede hacer. Porque las situaciones cambiaron. Si él hubiera traído su pasado con él quizás hubiera corrido de regreso a la sinagoga. Pero parece que él dejó todo atrás. Cuando él salió de esa sinagoga a postrarse a los pies de Cristo Jesús, realmente lo hizo con un corazón vacío para que sea lleno por Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús le dice a él la palabra, no temas, cree solamente, ¿qué hizo Jairo? No temió y creyó y siguió caminando con Cristo Jesús hacia el destino donde tenía que ir. Y eso es dejar todo atrás. Dejar todo atrás no significa que no te va a pasar situaciones como les está pasando a Jairo. Dejar todo atrás no significa que todo se va a mejorar. Quizás las cosas pueden ponerse peor. Pero eso no significa de que Dios no esté en control. Eso no significa de que Dios no está contigo. Porque dice, ¿qué dice la palabra? Y tenemos que tener esto bien claro. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, ¿dónde estaba Jesús? Atento a las palabras que venían contra Jairo. Iglesia, yo no sé lo que estés pasando, pero recuerda, Cristo Jesús está ahí, atento a cada palabra que está viniendo contra ti. Cristo Jesús está ahí escuchando
todos los reportes que están viniendo a ti. Cristo Jesús está ahí, escuchando todo lo que se está hablando contra ti, pero Él está ahí y Él te está diciendo a ti y a mí ahora en este día, no temas, iglesia, cree solamente y sigue caminando para adelante. No regreses, que esas situaciones no te hagan regresar a la sinagoga, que esas situaciones no te hagan regresar a aquel pasado, sino que esas situaciones te hagan más fuerte para seguir caminando con Cristo Jesús hacia adelante. ¿Qué sucedió cuando Cristo llegó con Jairo a la casa de Jairo? Hizo que Cristo Jesús puso las manos sobre la niña, aquella niña que estaba muerta, y resucitó. Ella resucitó y Cristo se las entrega a sus padres. Oh, gloria a Dios. Estamos recibiendo, iglesia. El milagro sucedió. Pero si Jairo hubiera sido un odre seco, si Jairo en ese momento cuando Cristo Jesús le dice, no temas, cree solamente, hubiera sido un odre seco, ¿qué hubiera pasado? Hubiera explotado. Y cuando uno explota, ¿cómo reacciona? Con ira. ¿Cómo me dices que no tema? ¿Cómo me dices que crea? Si lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando no es lo que yo esperaba. ¿Cómo me dices que no tema, que crea si lo que estoy viendo no es lo que yo quería ver? Pero como era un odre nuevo, un odre con elasticidad, listo para recibir el vino nuevo, cuando la palabra de Cristo viene y le dice, cree, no temas, cree solamente, su corazón lo pudo recibir. Su corazón lo recibió y siguió caminando. Y estoy seguro que cuando llegó a su casa y vio el milagro, ese odre siguió creciendo. Ese odre siguió aumentando su volumen. Y ahora Jairo ya no tenía vino solamente para él, sino que tenía vino para compartir con los demás. Porque seguro cuando alguien más vino a decirle, Jairo, mi hija se está enferma, Jairo ahí seguro le diría, no temas, cree solamente, porque yo lo he vivido y yo he visto la mano poderosa de Dios. Y ese es el vino que tenemos que compartir. Pero para compartir ese vino tenemos que ser odres nuevos. Y para ser odres nuevos tenemos que dejar todo pasado atrás. Tenemos que dejar todo y dejar que Cristo nos haga nuevos con todo lo nuevo que Él tiene para nosotros. Amén. Wow. Me emociona compartir la palabra de Dios. Disculpen si levanto la voz en algún momento. Mi esposa siempre me dice, ajá. Si regresamos a Lucas, vamos a leer que Cristo Jesús no solamente les habla acerca del odre nuevo, también les explica algo más y vamos a verlo. Lucas 5, capítulo 36. Lucas 5, capítulo 36. Lucas 5, capítulo 36. Amén. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Qué significa esto? Para verlo vamos a entender primero qué significa la palabra armonizar, porque dice que no armoniza, pero ¿qué es armonizar? Dice, cuando una cosa corresponde o se ve que tiene relación con otra. O sea, cuando dos cosas vemos que tienen relación. Por ejemplo, una media naranja armoniza con otra media naranja. Si las junto, van a armonizar, tienen relación. Voy a ver qué corresponde. Pero si yo junto una media naranja con una media manzana, ¿va a armonizar? No, no armoniza. Yo veo que no corresponden, que no tiene una relación, que son diferentes. Entonces, Cristo nos dice de que si un vestido viejo es parchado con algo nuevo, entonces eso no armoniza. ¿Qué significa eso?
que no es lo mismo, ¿no? Que no es el mismo material, no es el mismo color. Entonces lo que Cristo me está diciendo a mí es que yo tengo que dejar todo, porque si yo traigo mi vestido viejo para que Cristo lo parche, no va a armonizar. Si yo traigo lo viejo para ser parchado, no va a armonizar con lo nuevo que Cristo Jesús quiere poner en mí. Por eso lo que me está diciendo a mí, y vuelvo a lo que vimos al principio, Cristo nos dice a nosotros que tenemos que dejar todo. Tenemos que dejar todo porque Cristo Jesús no nos quiere parchar. Lo que Él quiere es hacernos nuevos. Él no quiere parcharnos. Recordemos, todos conocemos el alfarero. ¿Acaso el alfarero, cuando el jarro se dañó, lo parchó? ¿Qué es lo que hizo? Volvió a hacer uno nuevo. ¿Por qué? Porque quizás si lo parchaba, el color de la nueva masa no iba a armonizar con el color de lo... ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Que no encuentras el mismo color. Y se nota ahí que había una rajadura y que ha sido parchado. Antes, antiguamente, en Perú se usaban los platos de porcelana, ¿no? ¿Recuerdan los platos de porcelana? Ahora han salido en Keimar, por si acaso, si ven, tan bonitos. Y cuando se despostillaba el plato de porcelana, un plato blanco, y pasaba por ahí, justo le contaba a mis hijos, pasaba, al menos en Perú, pasaba un señor que decía, se repara porcelana, ¿no? Y uno sacaba su plato de porcelana y te lo reparaban, te lo pintaban, pero se notaba, porque no era el mismo blanco del plato, era un blanco diferente. Entonces, por más que esté parchado, tú notabas que no era un plato nuevo, sino que ya era un plato parchado. Lo mismo nos está diciendo la palabra. Se va a notar en tu vida cuando has sido parchado o cuando estás tratando de parchar algo que cuando realmente eres hecho nuevo. ¿Cómo se va a notar? Por ejemplo, cuando yo recibo al Señor, cuando recibo su palabra y estoy muy emocionado, muy alegre de haber recibido su palabra, que quiero compartirla con todos, y voy ahí, por ahí, a compartir con todos la palabra y decir, Cristo te ama, Dios es amor, confía en Él, Dios trae paz. Pero en mi vida no estoy demostrando eso. En mi vida yo no estoy demostrando el amor de Dios. Puedo hablar del amor de Dios, pero mis actos no demuestran el amor de Dios. En mí todavía hay rencor, todavía hay odio, todavía hay ira, todavía hay contienda, todavía hay discusión, todos aquellos frutos de la carne. Yo le puedo decir de boca, confía en Dios, pero cuando yo paso por situaciones difíciles, lo primero que hago es renegar. Yo puedo decir, Cristo te trae paz, no te preocupes, pero en mí hay guerra. Entonces la gente, ¿qué va a decir? Va a decir, este no armoniza. No armoniza porque me habla tan bonito. Yo puedo ver realmente que conoce la palabra, puedo ver que hay algo nuevo en ellos, pero cuando se da vuelta, sigo viendo su carácter, sigo viendo su personalidad, sigo viendo que no ha cambiado. Como que hay algo que no armoniza en esa persona. No armoniza porque lo que habla no es lo mismo que lo que está actuando. ¿Qué tenemos que hacer para que armonice? Dejar todo. Dejar todo. Tenemos que dejar todo atrás para no ser, como dice el hermano, un falso cristiano, sino para ser un nuevo hijo de Dios, una nueva criatura. Y para ser nuevo, tengo que dejar todo atrás. Dios no ha venido a parcharnos, ha venido a hacernos nuevos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que nuestras palabras salgan de nuestro corazón y demuestren lo que estamos actuando. Como dice la palabra, no ser simples oidores de ella, sino hacedores. Porque si eres un simple oidor, entonces tú mismo te estás engañando. No lo estás engañando a Dios. Tú mismo te estás engañando tratando de parcharte. ¿Pero qué dice? Eso se rompe. Eso no dura. Ese parche se va a romper. Cuando en la primera prueba se va a romper tu parche y todos van a ver tu desnudez.
Pero si estás en Cristo, si dejaste todo atrás, Él te va a hacer un vestido nuevo conforme a tu medida. Conforme a la medida de todos los procesos que vayas a tener que pasar. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver un testimonio de alguien que tuvo que dejar que Cristo lo haga nuevo y no alguien parchado. Dice la palabra que había un hombre que se encargaba de perseguir a los cristianos. Se encargaba de llevar a los cristianos a la cárcel. Un hombre que estaba lleno de ira, lleno de enojo por aquellos que proclamaban que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿De quién estoy hablando? Pablo. Pero dice que un día Cristo se le presenta y le dice, yo voy a transformar tu vida. Yo voy a transformar tu vida para que ahora ya no seas aquel que persigue a los cristianos, aquellos que seguían a Cristo, sino para que ahora tú seas el que traiga a los gentiles a seguir a Cristo. Imagínense ese cambio. Antes él perseguía a los cristianos que seguían a Cristo para meterlos a la cárcel. Ahora Cristo iba a hacer un cambio en él para que él más bien traiga a los gentiles para que empiecen a seguir a Cristo. Un cambio completo en su vida. Un cambio de 180 grados. ¿Iba a ser fácil? No, no iba a ser fácil. La primera dificultad que iba a encontrar, pienso yo, era que los demás cristianos le crean que él no venía ya a llevarlos presos, sino que venía a ser como uno de ellos. La primera dificultad era convencerlos de que había habido un cambio en su vida, de que ya no era el Saulo que los agarraba, que entraba a sus casas con golpes para sacarlos de ahí arrastrados y llevarlos a las cárceles a que mueran, sino que ahora era el Pablo nuevo que iba a luchar para que muchos más llegaran al conocimiento de Cristo. Yo creo que ellos no lo iban a recibir con mucho agrado, ¿no? Y vamos a verlo porque la palabra lo confirma. Vamos a ver Hechos capítulo 9, verso 26 al 29. Hechos capítulo 9, verso 26 al 29. Amén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Qué sucedió? Dice que Bernabé comenzó a dar testimonio de Pablo, porque los discípulos, como vimos, no lo querían, no le creían, tenían miedo todavía. No pensaban de que Saulo había cambiado y que ahora era Pablo. No pensaban o no creían de que aquel que los perseguía ahora ya no los estaba persiguiendo. Pero dice que Bernabé comienza a dar testimonio. ¿Pero qué testimonio da Bernabé? Bernabé no solamente da testimonio que dice, yo escuché que dicen esto de Pablo. Bernabé dice, yo lo he visto, porque yo he visto cómo Pablo comenzó a predicar en Damasco. He visto cómo Pablo entraba y salía de Jerusalén. He visto todo lo que Pablo está haciendo. Bernabé estaba ahora testificando de que Pablo ya no era un vestido viejo parchado, sino que Pablo era un vestido nuevo. ¿Por qué? Porque ahora sus palabras armonizaban con sus actos. Bernabé decía, no solamente lo he escuchado a Pablo hablar de Cristo, lo he visto sufrir por Cristo.
Pablo ahora es un vestido nuevo. Bernabé estaba testificando de Pablo de no solamente lo que le escuchaba decir, sino lo que le veía hacer. Y eso es un vestido nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar todos los días delante de la presencia de Dios. Ser hechos nuevos. Ser hechos nuevos significa que yo armonizo, que lo que yo hablo va acorde con lo que yo actúo. Si yo hablo del amor de Dios, yo estoy listo a dar amor. Si yo hablo de la paz que tengo en Cristo Jesús, yo estoy listo a demostrar que aún en las situaciones difíciles, yo sigo manteniéndome en paz. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dice que Él vino a darnos la paz, no como el mundo me las da. Y lo que el mundo quizás llama tormenta, para mí es paz en Cristo Jesús. Eso es ser un vestido nuevo. Eso es ser hecho nuevo. Imaginémonos que Pablo solamente hubiera estado parchado. ¿Hubieran creído en él? Bernabé quizás hubiera dicho, sí, yo escuché que él habla de Jesús, pero no sé, ayer me di vuelta y lo vi con un palo atrás mío, no sé qué quería hacer. No, Bernabé no testifica eso. Él dice, él está dando su vida por Cristo y ahora quieren matarlo, porque está dispuesto a dar su vida por Cristo. Ahora Pablo predicaba de Cristo y su vida, sus actos, sus hechos mostraban a Cristo Jesús. Pablo había tenido que dejar todo su conocimiento atrás. Él tenía mucho conocimiento de la ley, él mismo lo dice. Sobre la ley yo sobrepaso a muchos. Pero ahora estaba dejando todo eso atrás. Porque él mismo dice después, lo que yo he aprendido no lo he aprendido de boca de hombre, sino que Cristo Jesús mismo me lo reveló. Él ahora estaba siendo moldeado y siendo hecho nuevo por la palabra de Dios. Y para eso Pablo entendió que tenía que dejar todo aquel pasado atrás. Tenía que dejar aquel pasado de odio, de rencor, de ira, de muerte, para poder ser hecho un vestido nuevo. Pero hay algo que Pablo entendió y que nosotros también tenemos que entender en este día. Y vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Amén. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Amén. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué cosa entendió Pablo? Pablo entendió que la decisión era de él. Él tenía que tomar la decisión de dejar todo. Él dice, yo puedo tomar todo lo que quiera. Yo puedo tener todo lo que quiera, pero tengo que pensar primero. ¿Me conviene eso? ¿Me edifica eso? Todo me es lícito. Si yo quiero, puedo venir como quiera. Si yo quiero, puedo arrastrar lo que quiera. ¿Pero me va a ayudar? ¿Me va a edificar? ¿Me va a mí a permitir crecer como Cristo quiere que yo crezca? Pablo en ese momento, él tenía que tomar el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Cristo nos ha dado en nuestras vidas y decir, no, yo dejo todo atrás. Por más que me sea lícito, yo lo dejo porque sé que eso no me edifica y no me ayuda a mí y no me conviene. Es nuestra decisión, iglesia. Es nuestra decisión dejar todo atrás. Dios no va a venir a arrastrarnos para que dejemos todo atrás. Es tu decisión y es mi decisión dejar lo que no me conviene y dejar lo que no me edifica atrás. Muchas veces decimos, Señor, cámbiame el carácter. Pero no estás dispuesto a cambiar. No estás dispuesto a dejarlo. Es tu decisión, iglesia. Es nuestra decisión querer cambiar.
Es nuestra decisión realmente decirle, Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieras. Señor, que quítame este vicio. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde paramos? Señor, que no quiero, Señor, quítame este vicio del alcohol. Pero todos los viernes estoy ahí con mis amigos bien sentado en el pub. Diciendo, no, yo voy a resistir. Señor, que quítame este vicio de la pornografía, pero todos los días estoy sentado en mi computadora buscando cualquier cosa, en vez de estar leyendo la palabra de Dios. ¿Acaso Dios va a pagar tu computadora? ¿Acaso Dios va a ir al pub a sacarte de las orejas? Es tu decisión y es mi decisión el querer cambiar. Pablo dice, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, pero yo he decidido dejarlo todo para poder seguir a Cristo. Yo he decidido dejarlo todo para caminar en Él, para que todos vean que yo soy un vestido nuevo, de que lo que yo hablo es lo que yo actúo, que lo que yo predico es lo que en mi vida se está mostrando. Amén, iglesia. Es nuestra decisión. Muchas veces les pedimos tantas cosas a Dios y nos molestamos porque no las hace cuando nos damos cuenta que fuimos nosotros. Es nuestro. Él nos fortalece y nos ayuda y nos da su palabra. Pero es mi decisión donde quiero estar. Señor, transfórmame. Y no soy capaz de darle una hora al día para buscar su presencia. ¿Cómo queremos ser transformados? ¿En el VAS? ¿Queremos ser como Superman, meternos a la cabina telefónica y salir superhombres? Así no funciona, iglesia. Tenemos que estar ahí en su presencia delante de Él. ¿Dónde estaba Cristo Jesús todas las mañanas antes de salir a los pueblos a predicar y a sanar a los enfermos? Amén, estaba en el monte orando al Padre. Nosotros ni siquiera tenemos que ir al monte, salgamos a nuestra sala. ¿Lo estamos haciendo? Le pedimos tantas cosas a Dios, pero no somos capaces o no estamos dispuestos a dar nosotros. Por eso cuando la palabra dice dejar todo, es dejar todo. No, Señor, si esto sí lo dejo, esto no lo dejo. Este tiempo sí lo dejo, este tiempo no lo dejo. Estas cosas sí lo dejo, esto no. No, deja todo y deja que Cristo haga lo nuevo en ti y en mí. Eso es dejar todo. Queremos ser odres nuevos. Queremos ser un vestido nuevo. ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos ser parchados? El odre nuevo toma la palabra y crece en ella. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Y ahí terminamos, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Iglesia, fuimos hechos nuevos, así como Cristo le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, desde ahora tu vida va a cambiar, desde ahora ya deja atrás ese pasado de pescador de peces y comienza a moverte en lo nuevo de pescador de hombres. De la misma manera, Cristo Jesús ha dibujado una línea en nuestras vidas y dice que a partir de eso fuimos hechos nuevas criaturas, de que todo el pasado quedó atrás y ahora todo es hecho nuevo. ¿Creemos eso, iglesia? ¿Creemos que fuimos hechos nuevos? ¿Creemos que somos nuevas criaturas? ¿Creemos que somos odres nuevos? ¿Creemos que tenemos un vestido, que somos vestidos nuevos? ¿Creemos esa palabra? Iglesia, tú te compras un vestido hoy, o decir los hombres un pantalón hoy. Está nuevo, ¿no? Te lo pones hoy día. ¿Mañana va a estar nuevo? No, no es cierto. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo? Padre, dame el pan de cada día. ¿Qué nos estaba mostrando ahí? ¿Cuándo? Todos los días.
nos está mostrando ahí nuestra necesidad de ir a la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque ayer fui nuevo, pero hoy ya no soy nuevo y tengo que ir a su presencia para ser hecho nuevo. Tengo que ir a su presencia para que mi odre no se seque, no se raje, no se haga viejo y reviente en la primera prueba, sino para que mi odre cada día sea un odre nuevo, listo y dispuesto a crecer en el poder de la palabra de Dios, para que cuando venga la dificultad, mi fe esté ahí intacta para yo poder enfrentar todo lo que Dios sabe que yo voy a tener que enfrentar. Por eso, iglesia, tenemos que dejar todo. Tenemos que dejar todo y tenemos que ir delante de la presencia de Dios. Tenemos que buscarlo a Él todos los días. Nuestra necesidad es todos los días, porque si dejamos de hacerlo, van a empezar a aparecer las rajaduras, van a empezar a secarse nuestra vida y cuando venga el problema, nos puede coger débiles. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo? ¿Cuántos han entendido hoy día que es dejarlo todo? Y están dispuestos a decirle, Señor, hoy yo lo dejo todo. ¿Estamos dispuestos, iglesia? Recuerda, el decir sí hoy día tiene que armonizar con tus actos. El decir hoy día sí, estoy dispuesto, tiene que ir en armonía con tus hechos. Para que seas o muestres un vestido nuevo. Para que los demás vean en ti un vestido nuevo. Vean que tú estás armonizando. Y así como Pablo dejó todo atrás, sepas, todo te es lícito, iglesia. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo nos edifica. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, bendito Dios amado, porque tú, Señor, nos has hablado hoy día a nuestros corazones, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque hoy, Señor, tú has puesto tu palabra en nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, que esta palabra crezca en cada uno de nosotros, que esta palabra, Señor, eche raíces fuertes en nuestros corazones para que no sea quitada de ahí, sino para que crezca y dé fruto y buen fruto, y que los demás puedan ver en mí, Señor, que hay una armonía, Señor, con mi palabra y una armonía con mis actos. Esa armonía, Señor, que solamente tú puedes darme, Señor, porque yo, Señor, sin ti no soy nada, pero en ti, Señor, soy más que vencedor. En ti, Señor, yo venzo toda atadura. En ti yo venzo, Señor, todo pasado. En ti yo venzo, Señor, todo aquello, bendito Dios amado, que no me permite, Señor, caminar contigo. Pero hoy yo renuncio a todo eso. Hoy yo dejo atrás todo eso, Señor. Hoy yo lo dejo todo, Señor, para venir delante tuyo. Lo dejo todo, Señor, y como Jairo, corro a tus pies, Señor. Corro a tus pies porque yo sé, Señor, que tú traes salvación y que tú nos traes sanidad, Señor. Y que tú nos harás libres. Libres, Señor, de todo pecado. Libre de todo pasado. Libre de toda opresión. Libre de todo aquello que el enemigo ha querido poner en nosotros. Bendito Dios amado, en el nombre de Jesús. Hoy día, Señor, confiamos en ti. Hoy día, Señor, somos odres nuevos. Odres, Señor, hechos por tus manos, Señor Padre Santo. Odres que creemos en tu palabra, Señor. Y si tú lo dijiste, tú lo harás, Señor. Y si tú lo hablaste, tú lo ejecutarás, Padre bendito Dios amado. Por eso hoy, Señor, te entregamos, Señor, todo. Ponemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos. Todo lo ponemos delante tuyo, Señor. Lo dejamos ahí, Señor, y comenzamos a caminar contigo. Porque confiamos, Señor, bendito Dios, de que tú nos estás haciendo nuevos. Dejamos, Señor, todo atrás para que tú comiences a llenar en nosotros todo lo que tú tienes para nosotros. Queremos recibirlo también todo de ti, Señor. Dejamos todo para recibir todo de ti, todo lo que tú tienes para nosotros, esos planes de bien, esos planes de paz, para darnos el final que estamos esperando, Señor. Gracias, bendito Dios amado. Gracias, Padre eterno, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos llena. Tus palabras, Señor, nos alimenta. Tu palabra, Señor, esa palabra, ese pan que necesitamos cada día, Señor, bendito Dios, tú estás ahí listo para dárnoslos. Conoce, Señor, nuestra necesidad. Conoces nuestra hambre. Conoces nuestra sed. Tú conoces nuestra debilidad, Señor.
Hoy, Padre Santo, lo ponemos delante tuyo y venimos a saciarnos de tu palabra. Venimos, Señor, a llenar nuestro corazón de ti, Señor. Venimos, Señor, a suplir nuestras necesidades, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has fallado. Nunca nos has dejado solo ni nos has abandonado, Señor. Gracias porque hoy, Señor, también tú me has mostrado, Señor, de que tengo que tomar la decisión. Tengo que tomar la decisión, Señor, de dejar atrás ese pasado. Tengo que tomar la decisión, Señor, de no arrastrarlo más conmigo. Tú quieres traerme sanidad, Señor. Pero para eso yo tengo que dejar atrás muchas cosas y no seguirlas arrastrando. Porque tú no has venido a parcharme, tú has venido a hacerme nuevo. Y hoy, Señor, yo dejo atrás todo eso. Dejo atrás, Señor, todo rencor. Dejo todo odio atrás. Dejo, Señor, toda ira atrás. Dejo mi carácter atrás. Dejo mis pensamientos naturales atrás. Dejo, Señor, bendito Dios, mi pecado atrás. Dejo, Señor, todo aquello, bendito Dios amado, que no me está permitiendo ser edificado. Dejo todo aquello, Señor, que sé que no me conviene. Y me pongo delante de ti, Señor, a tus pies. A tus pies, bendito Dios. Donde tú, Señor, donde tú me llenarás y me harás nuevo y me fortalecerás y me levantarás. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Ahí donde estás, iglesia. Yo sé que el Espíritu te está hablando en este momento y te está pidiendo que dejes todo. Tú sabes lo que el Espíritu te está hablando ahora ahí. Lo que el Espíritu te está diciendo, de qué cosas tienes que dejar. Toma tu decisión, iglesia. Toma tu decisión hoy día. Toma la decisión. Deja que el Espíritu te ministre ahí. Deja que el Espíritu siga hablando a tu corazón. Y abre tu corazón a Él. Y si estás dispuesto a dejarle todo, díselo. Dejo todo hoy día. Y pídele que te ayude a que armonice todo en tu vida. A que no sean solo palabras, sino que tus actos lo demuestren para testimonio de su poder y de su amor. Sigue ahí, iglesia. Sigue ahí conversando con el Espíritu Santo. Deja que Él te siga ministrando. Y si tú has recibido esta palabra hoy día, y quizás en tu vida tú te alejaste de Dios, te alejaste de sus caminos, de sus planes, pero hoy quieres reconciliarte con Él, quieres regresar a Él, quieres regresar como Jairo a sus pies para ser hecho nuevo, un odre nuevo, un vestido nuevo. O si quizás tú nunca habías escuchado esta palabra y hoy por primera vez la estás escuchando y has entendido y en tu corazón hay un deseo de ser hecho nuevo, un deseo de caminar con Cristo. Si hoy día tú estás en estas situaciones y quieres empezar a caminar con Él, tienes que entregar tu vida a Él. Tienes que entregarle todo a Él. Y para entregar tu vida a Él, solamente tienes que repetir esta oración de fe juntamente con nosotros. Queremos ayudarte en esta oración para que empieces una vida nueva en Cristo Jesús. Así que si tú eres uno de ellos, ahí donde estás, levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida y a mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy he entendido lo que tú deseas de mí. Y hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida y te entrego todo, Señor, mi ser. Hoy, Señor, yo te pido, Señor, que me hagas nuevo, que perdones mis pecados, mis faltas y que me ayudes a caminar en santidad. Hoy, Señor, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que has venido a darnos salvación y vida eterna. Hoy, Señor, te pido que seas mi pastor, que seas mi Padre,
que seas todo aquello que yo necesito. Te doy gracias, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.